El dato peque del día de hoy, el TEMEC a 2 años de su entrada en vigor. El TEMEC es el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAM por sus siglas en español. Este tratado fue firmado el 30 de noviembre de 2018 en el marco del G20, esto en Buenos Aires, Argentina, entrando en vigor hasta el 1 de julio del 2020. Se compone por 34 capítulos, 4 anexos y notas explicativas, un protocolo modificatorio, un acuerdo en materia de cooperación ambiental y 10 instrumentos bilaterales. Recordemos que una característica de este tratado es que tiene una vigencia de 16 años y será sometido a revisión cada 6 años. El TEMEC refrenda la zona de libre comercio más importante para estos tres países. Mantiene una plataforma de acceso a mercado para más de 492 millones de personas, con un 26% del PIB mundial y 16% del comercio mundial. El comercio de México con sus socios en 2021 se ubicó en más de 645 mil millones de dólares, representando el 64.5% del comercio mexicano en este año. Hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor del TEMEC y hoy en día podemos decir que de forma parcial se ha cumplido con uno de los objetivos, la integración regional. Sin embargo, aún quedan muchos retos en los que hay que continuar trabajando para una correcta implementación. Hay oportunidades de cooperación en materia de facilitación comercial, ciberseguridad e incluso consolidar las cadenas de suministro. Sobre todo, incrementar la participación de las pymes en esas cadenas. Y ahí, la Secretaría de Economía ha llegado a fortalecer en gran medida la forma en la que se puede comunicar y capacitar a esos que quieren involucrarse en el comercio exterior mexicano. También se debe fortalecer la seguridad agroalimentaria nacional. Sin duda, uno de los grandes retos del TEMEC se encuentra en el capítulo laboral. Como recordarán, en este capítulo existe la posibilidad de establecer denuncias derivadas de violaciones a los derechos laborales, principalmente en el derecho a la libre asociación. Estas denuncias podrían incluso derivar en sanciones comerciales para el sector, para la industria, para la planta, para la instalación. Al momento, el gobierno mexicano ha recibido 3 quejas, una por General Motors, Silao, donde una nueva representación sindical ganó con el 78% de aprobación y logró en la negociación colectiva para un contrato inicial un incremento salarial histórico del 8.5%. Tridonex en Matamoros, donde el gobierno de México sentó el precedente respecto al principio del derecho internacional de la no retroactividad, dado que las violaciones que alegaban eran previas a la entrada en vigor del TEMEC. A pesar de ello, se logró cambiar la representación sindical. Y actualmente Panasonic Reynosa, en donde de igual forma habrá un cambio sindical y un contrato colectivo que se pretende tenga un incremento salarial del 9.5%. La agricultura ha sido un caso de éxito del TEMEC, ubicando a la región como una de las de mayor dinamismo e intercambio comercial. El comercio agroalimentario entre las tres naciones ha alcanzado más de 135 mil millones de dólares en 2021, lo que posiciona a México como el primer proveedor de alimentos de Estados Unidos, con un valor de mercado de 37.789 millones de dólares en 2021 y el segundo proveedor de alimentos de Canadá por 966 millones de dólares. Algunos retos que México aún tiene son, claro, infraestructura, seguridad, fortalecer el Estado de Derecho, el libre tránsito con las tomas que se han dado en los trenes, en las autopistas, abatir la corrupción tanto pública como privada, y de acuerdo con el capítulo anticorrupción, que fue una propuesta de México, las empresas deben de implementar programas de cumplimiento e integridad a fin de garantizar que sus actividades se encuentren libres de corrupción. Los números en materia de comercio e inversión, el año pasado podemos tener alguno. México y Estados Unidos comerciaron cerca de 620 mil millones de dólares y en este año, al mes de abril, ya iban 250 mil millones de dólares de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos.
En conclusión, me parece que el TEMEC en estos 2 años de implementación ha sido positivo y así lo muestran algunos números. Miren, según cifras de la Secretaría de Economía entre enero y abril del 2022, México incrementó en un 17% interanual las ganancias obtenidas por el comercio de bienes, productos y servicios hacia el exterior con una suma de 179.532 millones de dólares. Esto es un 36% más con respecto al 2020. De esa cantidad, 151.357 millones de dólares fueron producto de las relaciones de negocio establecidas bajo el TEMEC. Este monto equivale al 84% del total de exportaciones de México hacia el mundo. Incluso, la mayor inversión extranjera directa entre enero y marzo del 2022 provino ¿de dónde creen? De Estados Unidos con inversiones de 7.602 millones de dólares, mientras que el tercer lugar fue Canadá con 1.374 millones de dólares. Y bueno, para seguir teniendo los beneficios de este tratado, aquí les voy a dejar 10 tips que les pueden ayudar a seguirlo conociendo. Primero, el TEMEC no es solamente de bienes, sino el TEMEC también abarca los servicios. Y ahí hay una gran oportunidad en la materia de servicios porque forman parte de nuestra innovación e incluso se pueden exportar a través de plataformas digitales, es decir, a distancia. Los servicios no tienen fronteras. Segundo, existen envíos de entrega rápida, en los cuales se pueden utilizar los servicios de mensajería y los beneficios que tienen las tiendas en línea para que tú vendas a Estados Unidos y tus compradores puedan adquirir hasta $800 de mercancía y no pagar impuestos al entrar a Estados Unidos. No requieres de ninguna formalidad, incluso no requieres siquiera de un agente aduanal. Tercero, el comercio electrónico, te tienes que asegurar de que la plataforma electrónica cumpla con todos los mecanismos de seguridad en cuanto a protección de datos y financieros. La Secretaría de Economía tiene una página de pymes donde incluso puedes ver diversos motores para poder tener acceso a estas tiendas electrónicas de distintas compañías, incluyendo una de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo que se llama CONCACLIC. Tienes que aprovechar las herramientas disponibles. La información es pública y es gratuita. Existen páginas del gobierno mexicano como la que te comentaba que te proporcionan textos, te proporcionan herramientas para definir el origen, te pueden hacer incluso algunas recomendaciones. O en su caso, por ejemplo, síguenos en Teles y Asociados, en YouTube, y ahí puedes tener información con datos que estamos publicando todos los días y que son gratuitos. En anticorrupción, implementa programas de cumplimiento. Mantén evidencias, estas son necesarias como las políticas, los códigos de ética, las sanciones, los mecanismos de denuncia que deben de ser independientes y deben de privilegiar que no se conozca al denunciante. Inscríbete, por supuesto, en el Pacto Mundial de la ONU. Acabo de estar en una conferencia esta semana. Implementa el Manual de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública. Mantén un monitoreo fiscal de tus clientes y proveedores y de distintas actividades. En ese aspecto, tú sí puedes cumplir con integridad, con ética y puedes estar compartiendo con tus pares, tanto en proveedores como en clientes que estén adoptando estas mejores prácticas en materia internacional. En términos de certificación de origen, recuerda que aun cuando la certificación se pueda hacer en formato libre, no te debes de confiar. Debes de revisar bien que cuente por lo menos con los 9 elementos indispensables para que ese certificado sea válido. De igual forma, debes de verificar lo que deseas exportar o importar y ver si efectivamente esos bienes califican como originarios de este tratado. En propiedad intelectual, puedes utilizar las leyes de propiedad intelectual como una punta de lanza para tu producto, para tu patente, para tu marca, para tu proceso, para tu servicio. De hecho, muchas de esas patentes o derechos que tú puedes registrar, en muchos de los casos valen más que todo el negocio. En comercio transfronterizo de servicios, bueno, en ese capítulo revisa las bases para que te sean reconocidos los títulos de aptitud, tus licencias, tus registros profesionales. Revisa los listados, identifica las coincidencias. Las partes incluso pueden iniciar un diálogo para incluir si no estás en ese listado de actividades, de ocupaciones, de profesiones. Capacítate. Existen varias herramientas que te dan acceso a cursos, a boletines, a cuestionarios, a noticias e información. Aquí
un dato peque del trueque que me parece que es muy importante. Síguenos en las redes, comparte nuestra información.